Muy bien, hermanos, tiéndanse cómodos todos. Vamos a iniciar el servicio de este segundo servicio y vamos a buscar en los signarios el número 122, a ti, Señor. El himno a ti, Señor, 122. Bueno, tenemos que cada vez nos dé la... A ti, Señor, levantaré mis fe. Consérvame en tu fidelidad. Córoname por fe de buena ver y líbrame de la incredulidad. Órame más, ayuda he de tener para poder vivir en santidad. Reposo en paz, pues el Señor guiará. Batallas mil por su bondad vencí. Confiado estoy en que no me cambiará, quien me sostiene desde que nací. Aun la tormenta Él gobernará, me librará de cuanto yo temí. Comprada fue mi alma ya por ti, mi gozo está siempre en obedecer. Mi corazón y entero ser de ti, pues Salvador, aumenta mi saber. Ahonda en mí la fe que conocí, tu voluntad yo cumpla con placer. Nos queda un momento de pie y vamos a meditar un texto bíblico en el libro de Malaquías, el último versículo del Antiguo Testamento. Bueno, el penúltimo versículo dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande
y terrible. Este también es una profecía que encontramos en la palabra del Señor. Y interesante porque este texto es, como decía, uno de los últimos versículos del Antiguo Testamento. Y luego el Nuevo Testamento empieza justamente con el testimonio también de Juan el Bautista, ¿no? Y precisamente hablando de ese, explicando un poco sobre justamente de este Elías. Los judíos pensaban, hermanos, que esta profecía era incluso hasta literal. Pensaban ellos que era literal. Ellos esperaban a un Elías. Recuerden una ocasión cuando Juan estaba predicando, ¿qué le preguntaron? ¿Eres tú Elías? Le dijeron. Entonces, esta profecía, dice la hermana Huay, que se aplica no solo a la primera venida del Señor, sino también a la segunda venida de Jesús. Porque el texto justo dice aquí, claro, ¿no? Aquí dice, yo os enviaría al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando de qué? De la segunda venida del Señor, del día del juicio, ¿no? De su juicio también. Bueno, vamos a estudiar en esta mañana sobre esta profecía de Elías, ¿no? ¿Quién es ese Elías que el Señor ha prometido enviar en estos tiempos ahora? Bueno, meditando en este versículo, vamos a elevar una oración al Señor. Estamos todos invitados a doblegar nuestros rodillas lo que podamos. Oremos. Amado Dios, te damos las más infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por darnos el privilegio de gozar de salud, de vida, de estar en pleno uso de nuestras facultades para estar aquí en tu casa de oración en esta mañana de tu santo sábado. Ahora que va a comenzar el segundo servicio, te pedimos, Señor, primero que tu Espíritu Santo sea quien dirija al siervo que tú has escogido para presentar tu palabra en esta mañana, que nosotros como oidores no seamos oidores pasivos, sino activos, que pongamos toda nuestra facultad, los 5 sentidos para recibir lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra en esta mañana, y que no solamente seamos atentos, sino también que tú nos des el hacer por tu buena voluntad lo que aprendamos de ti. Que tú apresures también los pasos de los hermanos que no han venido y que han de venir, y que en este tu santo sábado te quedes alrededor del mundo entero con cada siervo tuyo que se dirige o que está en tu casa de oración para adorarte. No somos nada para implorar tus favores, pero todo te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, antes voy a invitar a los niños. La hermana directora con los niños tiene su tiempo. Pueden pasar. Jesucristo, hermosa de joya, todo niño redimido, su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Tú
Gracias. ¿Habéis visto allí? ¿Qué dice? El tercer Elías. Bueno, también quiero decir que el título no lo he cogido, no es mío, digamos, ¿no? Sino que lo he cogido me llamó la atención porque lo cogí de una reflexión que estaba haciendo, bueno, en internet una persona de creyente, obviamente, un hermano de otra denominación, y me llamó la atención esto, ¿no? Del tercer Elías, porque nosotros como iglesia tenemos en nuestra doctrina esta profecía de que esperamos es Elías también, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Bueno, obviamente cuando se menciona de tres Elías, ahora vamos justamente a explicar, ¿no? ¿Cuál es ese tercer Elías? Pero antes, primeramente, quiero leer el texto nuevamente de introducción que habíamos leído antes, Malaquías 4, 5 al 6. He aquí, dice, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Bueno, el Señor aquí está haciendo, primero anunciando lo que va a suceder, pero también hace una advertencia. Dice que si las cosas como si están así de mal, entonces Él puede herir la tierra, y va a herir incluso, ¿no? Bueno, pero en esta dice el Señor, pero antes de que suceda esto, voy a enviar al profeta Elías, ¿no? ¿Para qué? Para que Él dice, convierta, ¿qué cosa? El corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos, empezando de los hijos a los padres y los padres a los hijos, ¿no? Esto es una forma, digamos, poética de descripción que hace el ángel, me parece, creo que era, no sé si era Gabriel, no recuerdo ahora, pero el ángel que le dice, no, describe un poco de esta manera para explicar ahora algo que vamos a explicar más adelante, ¿no? Bueno, lo que vemos aquí claro es que había una profecía que anunciaba la venida del profeta Elías, que iba a llegar Elías, ¿no? Entonces, dice en el día grande y terrible, la hermana White, en la revista, si es una revista, ¿no? De Southern Watchman, de 21 de marzo de 1905, dice esto: las palabras finales de Malaquías son una... María está, esto. Aquí os envío el texto que había leído, ¿no? Bueno, la hermana White decía yo de que en una revista dice esto: las palabras finales de Malaquías son una profecía acerca de la obra que debía ser hecha antes del primero y del segundo advenimiento de Jesús, de Cristo. Atento, antes del primero y del segundo advenimiento. O sea, este texto que dice, he aquí yo envío a Elías profeta antes que venga el día grande y terrible, debería cumplirse antes de la venida de Jesús y también antes de la primera venida, y antes de la segunda venida. En otras palabras, tenía que venir un Elías antes que inicie su ministerio el Señor Jesús. Y tendrá que venir un Elías antes de ¿qué? De la segunda venida de Jesús también. Bueno, el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, vamos a leer Mateo 17, 10 al 13, si un niño puede leerlo. Cualquier niño, a ver. Rosmel, vamos contigo entonces. Y luego va a repartir también otro texto bíblico en el libro de Mateo 1, 13 y 14. ¿Lo leerá Lismel? Bueno, vamos a empezar con el texto de Mateo 17, 10 al 13. ¿Sí? Los demás lo siguen, no lo tengo aquí en el texto, ¿no? Bueno, vamos a leer qué dijo Jesús respecto a esto, porque el Señor Jesús cuando vino, la profecía estaba allí para cumplirse, ¿no? Bueno, sí, se estaba cumpliendo en ese momento. Y el Señor Jesús explicó quién era ese Elías. Sí, Mateo 17, 10 al 13.
Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también en el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los discípulos entendieron que le había hablado, dice, ¿de quién? De Juan el Bautista. A la verdad dice, no, que Elías ya vino, dijo, ¿no? Ya vino, o sea, ya estaba allí Elías. Perdón, es Elías, ¿no? Que era Juan. El Señor Jesús, hablando de Elías, de Juan el Bautista, dijo, él es el Elías que había de venir. Si lo encuentran en ese texto, lo dijo literalmente, él es el Elías que había de venir. Lo dijo así, ¿no? Sobre Juan el Bautista. Entonces, allí el Señor lo explicó directamente, que Juan era el Elías que había de venir. Entonces, Elías era un símbolo de, digamos, de Juan el Bautista era un símbolo, digamos, de Elías, ¿no? Y esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Y explicaba yo antes que los judíos lo entendían incluso literalmente. Ellos pensaban que Elías iba a regresar. Por eso el versículo que leyó Romel decían, la pregunta que decía, ¿y quién es aquel Elías que tiene que venir, no? ¿Vendrá ese Elías? Y el Señor les explica, dice, no, que la verdad Elías ya vino, ya estuvo allí, ¿no? Y ahora lo dice en el otro texto directamente que Juan era el Elías que tenía que venir. Muy bien. Ya estamos un poco aclarando que ese Elías que decía el texto de aquí, yo os envío a Elías, y que la hermana Juárez se aplica tanto a la primera como a la segunda venida. Jesús lo explicó ya, que ese Elías era Juan el Bautista. Vamos a ir con la... Sí, algo así, el segundo, pasa. Sí, vale, muy bien. Vemos aquí que Jesús lo dice allí, ¿no? Juan era el Elías que había de venir. Continuamos, entonces, ¿por qué comparó Jesús a Juan con Elías? ¿Por qué creen que comparó a Juan con Elías? O la otra pregunta sería, ¿qué vino, o Juan vino, dice, la hermana Juan dice, bueno, hay un texto en el comentario bíblico, dice, Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para hacer la obra que Elías había hecho. Interesante, ¿no? Juan vino, dice, con el poder y el espíritu y el poder de Elías para hacer la obra que Elías había hecho. Y la pregunta sería, ahora sí le pregunto a los niños, ¿qué hizo Elías? Este Elías que vimos que ascendió un carro de fuego, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Alguien me puede contar qué hizo Elías? ¿Qué cosas hizo Elías? ¿Recuerdan? ¿Hay un niño cualquiera? ¿Recuerdan qué hizo Elías? ¿O unos jóvenes? A ver, Elizabeth, ¿qué hizo Elías? A ver, cuéntame unas cosas que hizo Elías. Porque tenemos que compararlo a Juan, que también hizo, dice que, la hermana Juan dice que él vino a hacer las cosas que Elías había hecho. ¿Recuerdas, por ejemplo, por qué le perseguía, ¿cómo se llama Acab, el rey? ¿O por qué le ordenó matar a Jezabel? ¿Recuerda que Jezabel ordenó a matarlo a Elías? ¿Recuerdan esa historia cuando estuvo en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, no? Ya. Bueno, él hizo, o a un niño que me lo cuente, a ver, ¿qué pasó allí en el Monte Carmelo? ¿Quién quiere contarlo? ¿Tú? No, a ver. Nadie. A ver, Lismel, a ver. Dale a Lismel el micrófono. Así brevemente, ¿qué pasó en el Monte Carmelo? Que Elías quería demostrar que su Dios existía, entonces hicieron 2 altares y el que el Dios hiciera caer fuego sería el Dios real. El Israel vivía en un momento de apostasía, estaban alejados completamente de Dios. Entonces Elías, para demostrar o hacer un llamado de atención, ordenó hacer, ¿qué cosa? 2 altares, ¿no? Y pidió de que, para que el pueblo vea, sea testigo, dijo, vamos a hacer un altar
cada uno, porque llamó a los profetas de Baal, ustedes vengan aquí, nosotros nos reunimos en el Monte Carmelo, que el pueblo esté presente, congregado, y vea ahora quién es el verdadero Dios. Y él dijo, haréis vosotros un altar, pero no le prenderéis fuego, porque oraréis para que vuestro Dios, ¿qué cosa? Responda con fuego. Y esa era la señal de que ese era el Dios verdadero. El Dios que responda con el fuego sería ¿qué? El verdadero Dios. Hizo esto. Bueno, la historia lo sabemos de que los profetas de Baal estuvieron todo el día danzando, haciendo rituales, incluso llegaron hasta hacerse daño, ¿no? Como una especie de penitencia, bueno, yo digo penitencia, pero esto ya es más extremo, ¿no? Hacerse daño tratando de esa manera de ¿cómo se llama? De solicitar o llamar atención a su Dios y que responda, ¿no? Y normalmente en las culturas antiguas se hacía eso. ¿Hasta dónde llegaba el extremo, hermanos, de, digamos, la ignorancia, de que hasta se sacrificaba personas, niños, esperando que el Dios, ¿qué cosa? Contestara. Se creía, o sea, ¿cómo es el enemigo, no? ¿Hasta dónde ciega a la persona? Hoy en día uno se da cuenta y dice, tú no vas a esperar que una imagen te responda. Y se llegó al extremo de sacrificar niños o personas, incluso esperando que de esa forma, pues su Dios respondiera, ¿no? Bueno, ellos dice que el texto bíblico incluso se hacían daño, se cortaban a ver si de esa manera respondía su Dios. Sucedía que no respondió su Dios. Ya llegaba la tarde y ya le dijo, bueno, ya tuvieron su tiempo, ahora me toca a mí. ¿Elías qué hizo? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Elías? Se decía. ¿Qué ordenó? Cuando hicieron el altar, dice, juntó 12 piedras y luego puso el sacrificio, pero hizo algo que, digamos, que un poco lo puso más difícil, digamos, la prueba. Que vertieran agua. Agua. Normalmente en el fuego, pues es fácil hacer fuego con una leña seca, ¿no? Incluso cuando frotan, te estaba explicando justamente anoche que para obtener fuegos se frotan 2 palitos secos, pero cuando están húmedos o mojados es más difícil. Pues Elías hizo eso. Ordenó que se mojara todo con 4 cántaros de agua y al final dice que él oró y el Señor respondió con fuego. Se consumió. No solo se consumió el holocausto, sino hasta secó el agua que estaba ahí emposada en un surco o en una zanja que habían hecho. Bueno, ¿por qué hizo esto Elías? Porque quería demostrar al pueblo que Dios era el verdadero Dios y que ellos estaban yendo sobre unos ídolos que era insensato, que nunca les iba a responder. Y por más que es más, ellos estaban adoptando costumbres idólatras, que incluso algunos reyes llegaron a practicar ¿qué cosa? Los sacrificios humanos. Hay un rey que sacrificó a su propio hijo. ¿O pueden creer eso? Normalmente en las culturas antiguas se ve que sacrificaban niños, cogían a esclavos o seleccionaban a mujeres, incluso doncellas, y las sacrificaban. Pero que sacrificaran a su propio hijo, ya, digamos, ya, en mi opinión, era un ya caso extremo, ¿no? De ignorancia, de insensatez, ¿no? Pues sí, un rey judío, un rey israelita llegó a hacer eso incluso. Entonces el Señor veía que estaban yendo por un camino demasiado ya peligroso y al punto de copiar estos rituales, ¿no? Y por eso Elías hizo esto, ¿no? Lo que hacía Elías era, ya, digamos, denunciar el pecado y denunciar las cosas que estaban haciendo mal el rey. Porque el rey se había casado con una mujer, ¿recuerdan cómo se llamaba? A ver, ahora sí, ¿cómo se llamaba la esposa de Acab? A ver, ¿cómo se llamaba? Jezabel. ¿Qué cosa de particular tenía Jezabel? No era una buena esposa, ya sabemos, ¿no? Era idólatra. Ella era la que introdujo justamente este culto a Baal. Ella era la que traía a los profetas de Baal, porque ella era practicante de eso. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué creen que sucedió cuando ella se enteró de que, porque luego de esto, del sacrificio que hicieron allí, de la prueba, digamos, ¿no? De la demostración del poder de Dios, Elías ordenó prender a todos los profetas, que eran ¿cuántos? ¿Cuántos profetas habían allí? 450 profetas que estaban ahí. 450 ¿contra cuántos? Contra solo uno, que era ¿quién? Elías. Bueno, Elías cuando sucedió esto, entonces cuando ya Dios demostró, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, Elías inmediatamente ordenó, dice, prended a estos hombres, que son farsantes, que son mentirosos, ¿no? Y los mandó a matar a todos. Cuando Jezabel se entera de esto, ¿qué creen que hizo Jezabel?
¿Qué creen que hizo? ¿Qué crees que hizo Anderson, Jezabel? ¿Estaría contenta o se enfadó? Porque los profetas eran de ella. Y Elías lo mandó a matar. ¿Qué crees? ¿Habría enfadado? Se enfadó. Y se enfadó muchísimo. A tal punto que ella ordenó, literalmente había dicho que como no voy a descansar hasta no ver muerto a Elías. Y ordenó perseguirle. Bueno, este era justamente el Elías que estamos hablando, ¿no? Y esto es lo que hacía Elías. ¿Qué cosa más hizo Elías? A ver, vamos a leer otro texto en el libro de... Vamos a leer... Primera de Reyes 16, 30, 33. Se está pasando la hora. Alguien lo tiene Cecia y otro hermano otro niño busca en Primera de Reyes 18, 17 al 18. Ahora sí, Elizabeth, tú. Y Cecia, Primera de Reyes 16, 30, 33. Es interesante ver porque tenemos que un poco conocer las cosas que había hecho Elías para luego ver cómo tienen que ser los Elías que tienen que venir, ¿no? Los siguientes Elías. ¿Sí lo tienes? Vale. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hizo también una imagen de Asera, dice, ¿no? ¿Y qué hizo con esa imagen? Dice, la adoró. A una imagen. Acab también participaba de este culto. Bueno, el otro texto, a ver, vamos a leerlo, Elizabeth. 18, 17 al 18. Primera de Reyes. Fuerte, a ver. Cuando lo vio le dijo, ¿eres tú el que perturbabas a Israel? Él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Muy bien, ese fue el encuentro que tuvo ¿con quién? Con Elías. Bueno, estamos viendo entonces que Acab, en ese tiempo, en donde vivía Elías, él gobernaba Acab. ¿Y la situación cómo era entonces allí? Buena, estaban todos, digamos, en armonía con Dios. No, dice que el rey, que era la cabeza, el que tenía que dar, por decir, el ejemplo, dice que estaba, digamos, se había vuelto un idólatra. Había apostatado y hacía apostatar a todo el pueblo. Porque si él, que era la cabeza, que tenía que ordenar o dar el ejemplo, estaba mal, imagine cómo estaría el pueblo. Igual. Tanto es así que cuando, recuerden lo que le conté la historia en el Monte Carmelo, ¿no? Que fueron, y Elías le preguntó al pueblo, digo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dice, si Baal es Dios, seguid, y si Jehová, id en poder. ¿Y ellos qué respondieron? ¿Dijeron algo? No, no dijeron nada. Se quedaron en silencio, hermano. Ellos podían haber dicho, bueno, sí, hemos estudiado, sabemos de que Dios es bueno, y bueno, a menos siquiera un poco, como dice, de boca hacia afuera, ¿no? Al menos por compromiso había dicho, bueno, sí, el Señor es el Dios verdadero. No, no dijeron nada. Estaban tan, digamos, ya apartados del Señor que ya, como hoy estudiamos, de que a veces ya su atención ya no era el Señor, su necesidad ya no era Dios, su prioridad ya no era Dios, al punto de que, mira, ni siquiera respondieron a esa pregunta. Estaban tan, digamos, apartados del Señor de que Elías era necesario que venga y haga esta denuncia, ¿no? Y cuando se encontró con Acab, Acab le pregunta, ¿tú eres el que está causando este mal? Porque había venido una sequía, que el Señor mismo ordenó que haya una sequía en ese lugar. Y Acab echaba la culpa a Elías, que por causa de Elías, porque Elías le dijo, va a haber una sequía, ¿no? Tú eres el que has traído esta sequía.
Y cuando le pregunta, dice, ¿tú eres tú el que turbas a Israel? ¿Qué respondió Elías? No, eres tú, le dice el rey. ¿Tú por qué? ¿Qué cosa había hecho? Había abandonado la casa de Dios, había abandonado al Señor y se había ido en pos de ídolos. Incluso, como dice el texto aquí que vemos, estaba adorando ídolos. El rey de Israel estaba adorando ídolos. O sea, ¿os imagináis esa imagen? Verse, digamos, cuando deberían estar, yo me imagino, un sábado, digamos, deberían estar todos, a lo mejor, igual no en el templo de Jerusalén, pero sí en su casa, porque en Jerusalén pues quedaba lejos, ¿no? Pero algunos en sus casas, a lo mejor concentrados o guardando ese día, y sin embargo el rey, que debería hacer lo mismo también, pues estaba ahí adorando un ídolo. Y el pueblo seguramente, ni siquiera estarían observando el sábado, estarían todos en cualquier actividad. Entonces, la situación, el medio en que había era de completa apostasía y de completa alejamiento de Dios. Y Elías venía a hacer este llamado con ese poder. Y también una cosa interesante, Elías fue muy valiente en enfrentarse al rey. Porque en esos tiempos, ¿qué pasaba si alguien se enfrentaba al rey? Y no solo eso. ¿Castigado? ¿No más creen que solo castigado? Hermano, él estaba en peligro su vida, expuso ahí su propia vida. Por eso venía con el poder y el espíritu de Elías, porque Elías tenía ese valor de enfrentarse al rey y de hacerle frente y de acusarle directamente. Y le dice, eres tú eres el que está causando todo este mal en Israel. Y se lo dijo así. ¿Creen ustedes que en otro momento de la historia, seguro que habéis estudiado mucha historia, que alguien se atreva a decir eso a un gobernante, o en esos tiempos de los reyes, yo qué sé, aquí en el mundo, en Europa, en el mundo que existían, alguien se podía atrever a acusar al rey directamente y decir, ¿tú eres el culpable de todo esto? ¿Qué le costaría a esa persona? Le costaría la vida. Una persona atreverse y decir al rey, tú eres el que está causando todo este mal, le costaría la vida. Y Elías se atrevió a eso. ¿Eso es valor o no? Y seguridad también, porque él sabía que tenía detrás a quién, a Dios. Bueno, entonces estamos viendo lo que hizo Elías en el tiempo. Entonces, este es el Elías, digamos el Elías que existió en el Antiguo Testamento. El Elías que se enfrentó a Acab, el Elías que ¿cómo se llama? Que denunciaba el pecado, el Elías que quería dejar hacer volver al pueblo al camino de Dios, porque ese era el deseo. Vamos a continuar. Ahora vemos entonces Juan, como dice aquí, el texto que dice ahí, ¿alguien lo lee? Cualquiera que Scarlett, a ver. Fuerte léelo ahí. Este es un párrafo que he tomado del comentario bíblico. Juan se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Entonces Juan se asemejaba al profeta. ¿Por qué dijo Jesús que Juan era el Elías entonces? ¿Por qué? Porque Juan se asemejaba a Elías. ¿Qué hacía Juan? ¿Qué denunciaba Juan? El pecado. ¿Recuerdan por qué murió Juan el Bautista? A ver, ¿quién? A ver, un joven cualquiera. ¿Por qué murió Juan el Bautista? ¿Por qué lo mataron? Bueno, ya, Gabriel. No, Juan el Bautista. El Bautista. Lo ejecutaron, le cortaron la cabeza. Sí, ¿por qué? A ver, era por un rey, ¿no? Pasaba algo con un rey. Sí. ¿Alguien recuerda? A ver, Jessica. Porque le dijo a Herodes una cosa que no le había gustado y entonces... Sí. No, bueno, porque acusó de que estaba con la esposa de su hermano o algo así, entonces... Sí, entonces Herodes... Pues eso. Vale, os dais cuenta que Juan también, como dice el texto, Juan se asemejaba al profeta Elías y con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Juan también denunciaba eso. Elías denunció directamente al rey y le dijo, tú eres el que está causando todo este mal. Me imagino que le habría dicho más cosas, ¿no? Porque la Biblia registra todo eso, pero le habría dicho, mira, tú eres el que estás adorando, porque el texto ahí dice que él adoraba a los ídolos. Tú eres el que has traído un montón de profetas, digamos, falsos,
y dejó la casa del Señor pues abandonada, a los levitas abandonados. Y sin embargo, lo que sí hacía a los que le prestaba más atención y les daba soporte, sobre todo, y me imagino, eran los profetas de Baal. ¿Y quién era el culpable entonces? Acab. Y Elías denunció eso directamente, se lo dijo. Juan también dijo lo mismo. En la época de Juan también se vivía una época así digamos, de apartamiento de Dios, ¿no? De apostasía también. Porque incluso cuando vino Jesús, que ya Jesús estaba ahí, hay un texto que dice sobre Jesús, ¿no? A los suyos vino y los suyos, ¿por qué no le recibieron, hermanos? Si ellos estudiaban la palabra, ¿por qué creen que no le recibieron? Pero al principio, por ejemplo, ¿por qué no esperaban la venida del Mesías? Porque ellos sabían, cuando le preguntaban a Juan, le dijeron, los mismos fariseos decían, estaban convencidos de que Juan podría ser el Elías que ellos esperaban. Y bueno, no lo he puesto aquí, pero le preguntaban incluso. Entonces ellos sabían, sobre todo los dirigentes, ¿no? Que Juan tendría que, porque ellos creían que era literal, que Juan tendría que venir, perdón, Elías tenía que venir. Y entonces, pero también sabían que iba a llegar un Mesías. Y en una ocasión a Juan le preguntaron los mismos dirigentes, ¿eres tú el Cristo? ¿Y qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Eso, yo soy el que vengo a preparar. Entonces, sí. Entonces, si ellos le preguntaban a Juan, ¿eres tú el Cristo? ¿Sabían que iba a venir un Cristo? Claro que sabían. Pero, ¿y por qué no? Porque si ya sabían más o menos los tiempos, mi pregunta es, ¿por qué no estaban esperando ellos? Porque sabían más o menos en qué tiempo tenía que nacer el Mesías. ¿Y por qué no esperaban? Creían que era un rey. Había venido el precursor. No, hermanos, porque no. Pensaban que vendría de otra forma. Porque no, sí, no, porque habían descuidado completamente su vida espiritual. Como decimos, no era una prioridad para ellos el estudio de la palabra, estaban en sus actividades comunes. Dice la hermana Juárez, dice que cuando los ángeles vinieron para dar las buenas nuevas, ¿a quiénes se encontraron o a cuántos se encontraron verdaderamente meditando en la venida de Jesús? Unos pastores. En Jerusalén a nadie. En Jerusalén a nadie, dice hermana Juárez incluso, ¿no? Y en el campo vieron unos pastores que justamente estaban meditando, pensando en que dije, el tiempo ya debe estar ahora. Y fueron los privilegiados de recibir justamente ese anuncio, ¿no? De que había nacido ya, y les dijo, vayan. Y fueron los privilegiados en ir a ver a Jesús cuando nació. O sea, eran los primeros que vieron a Jesús nacer. ¿A que no es un privilegio eso? Claro, porque estaban, y el pueblo en general no estaban ni siquiera pensando en eso, hermano. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban completamente apartados de las cosas espirituales. Y entonces, ese es el medio en que vivió Juan también. Entonces Juan hacía lo mismo. Claro, ¿cómo estaban las autoridades? Ya dijo Jessica, ¿no? Pues si el rey mismo, aunque era un rey que estaba ahí puesto por los romanos, pero el rey, aún así, era el rey de los judíos, ¿no? Él también estaba viviendo en completo pecado. Entonces Juan también se denunció estas cosas. Tuvo ese valor, dice, con el mismo poder de Elías, hacía estas denuncias, pero a Juan sí que le costó la vida. Porque este rey, aunque no se atrevía a matarle, sí quería hacerlo desaparecer. Porque, claro, era para él un estorbo allí, uno que siempre estaba recordando y Juan se lo decía. A cada momento estaba recordando. Entonces, ¿qué hizo? Este rey Herodes? Primero ordenó apresarlo. Elías también fue perseguido. Juan también fue perseguido. Incluso detenido y encarcelado. ¿Y qué sucedió en una ocasión? Pues sucede que en una fiesta, ya vemos la historia, ¿no? ¿Cómo se llama? La hija de Herodías baila y capta la atención, me imagino un baile así de esos sensuales que estaría, y el rey se quedó anonadado con eso y le dijo, mira, pide lo que quieras, que te voy a dar, ¿no? Sí, también estaba bebido. Y ella, digamos, aconsejado por su madre, ¿qué le pidió al rey? La cabeza de Juan. Dice que el rey no se atrevía por miedo, porque sabía en el fondo que Juan también era un hombre santo, justo, ¿no? Pero ahora con esto, pues ordenó matarle. Pues, y también había muchos seguidores, cierto, que podía protestar, porque a pesar de todo esto, la gente iba a Juan, porque era la misión de Juan. La misión de Juan era rescatar a la gente y traerlo nuevamente al conocimiento de la verdad. Y él por eso predicaba siempre en el río Jordán, dice ahí, ¿no? Predicaba Juan. Y Herodes tenía miedo, pero en esta ocasión, pues sí, lo mandó a matar.
lo degollaron y le costó la vida, o lo decapitaron, perdón, y lo, ¿cómo se llama? Le costó la vida. A Elías no, pero a Juan sí, por denunciar eso, ¿no? Bueno, estamos viendo entonces que ahora Juan el Bautista se parece porque a Elías, porque venía con ese mismo espíritu y ese mismo poder de Elías y hacía las mismas cosas que hacía Elías. Vamos a continuar. Dice ahora, Mateo 3:2. Bueno, ya hemos leído, ya lo hemos comentado, vamos a pasar. Dice, alguien nos lee, bueno, la obra de Juan era persuadir a los hombres a que abandonasen sus pecados e instarles a buscar al Señor su Dios. Esa fue la obra de Elías también. Elías también hacía lo mismo. El deseo de Elías era eso, y ahora Juan también hacía lo mismo. Estamos viendo que había muchas similitudes entre los dos. Hasta aquí hemos visto al primer Elías y al segundo Elías entonces. Jesús lo identificó. ¿Quién era entonces el segundo Elías? Juan el Bautista. Era el segundo Elías. El primero ya había venido, ya había vivido y ya habían pasado muchos años. Ahora el segundo Elías, pues era Juan. Pero el texto ahora sigue. Voy a leer un párrafo que dice aquí. La obra de Juan era persuadir, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Y el texto de Malaquías que hemos leído habla, dice, de que ese Juan tenía que venir, dice, antes de la primera venida y también ¿cuándo? Antes de la segunda venida de Jesús también. Y ahora vamos a esa parte. El texto de Malaquías habla de otro Elías más, que aparecerá antes de la segunda venida de Cristo. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga, dice, el día grande y terrible. ¿Quién, la pregunta hermano, será ese tercer Elías, que era el título de este tema, ¿no? Dice, un momentito. Antes de poner ese párrafo, se predice que en estos tiempos que vendrá un segundo Elías, que hará la misma, ¿qué cosa? O tercer Elías, que hará lo mismo que hicieron ¿quién? El primero y el segundo Elías. Mi pregunta es, ¿cómo estamos viviendo hoy, creen ustedes? ¿Sí? ¿Cómo está el mundo en general? ¿Cómo está la moral del mundo? ¿Qué prácticas se hacen en este mundo que prácticamente tienen ya a Dios de lado? Que no hay Dios en la vida de las personas. Humanistas ahora. ¿No? ¿Os dais cuenta que si os ponéis a pensar un poquillo, sí, los legisladores mismos, ¿qué hacen los legisladores? ¿Qué leyes están proclamando, o sea, digamos, aprobando? Aquí mismo en España, ¿qué leyes están aprobando? ¿Leyes morales buenas o leyes inmorales? Bueno, este es un poco fuerte. Las noticias que salieron de estos diputados que hacían con el dinero que ganan allí, no sé. ¿Os dais cuenta el tipo de personas, o sea, los gobernantes que tenemos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y es el mismo tiempo que estamos viviendo hoy día, pero aún con más degradación todavía, porque conforme pasan los tiempos, la degradación que pasa es más fuerte y más grande, ¿no? Si antes, por ejemplo, antes algunas cosas, pues a lo mejor lo veíamos como mal. Me acuerdo que una vez hablaban del origen de la minifalda. Decían lo primero que vestían a la mujer la ropa bien arriba, ¿no? Y dice, cuando llegó el tiempo de usar hasta las rodillas, mucha gente se escandalizaba. Porque ya era eso, ya algo, digamos, que impactaba, ¿no? El hecho de mostrar las rodillas, solo las rodillas, ¿no? Lo que quiero decir es esto, ¿no? Que como el pecado, digamos, o el mal, pues, o la ruina, la degradación, es, digamos, progresiva, ¿no? No, lo que quiero decir es progresiva, que conforme pasa el tiempo, cada vez es peor. Si en ese tiempo, hoy en día para nosotros una mujer que muestra las rodillas, es ¿qué cosa? Algo ya casi natural y normal. No nos llama la atención. Y hoy en día, en verano, cuando ves a las personas con minifalda, bueno, o en short, ¿no? O esos shorts que se ponen también. Pero lo que quiero decir es esto, de que
conforme pasa el tiempo, las cosas, ¿qué cosa? Se degradan más, ¿no? Entonces, si antes era un escándalo, pero yo me imagino una persona que viviera en el año 1800, que despertara ahora y viera todo esto y diría, ¿qué estoy viendo? ¿No? Se taparía los ojos y volvería a su casa y no saldría, digamos, ¿no? O si va ¿cómo se llama? A las playas, por ejemplo, pues no iría seguramente. ¿Habéis visto esas fotos de esos tiempos cuando... ¿Habéis visto fotos, ni siquiera de 1800, de ahora de 900 nada más? Sí, antes de los 60, ¿cómo iban a la playa? Vestidas, tenían unas cosas hasta por aquí, blancas que se ponían. ¿No? Entonces, por eso decía, ¿no? Que una persona de ese tiempo vaya hoy a la playa, pues se escandalizaría. Entonces, y así, hermanos, el mal se va degradando cada vez más. Conforme pasa el tiempo, es peor. Y por eso, lo que es unánime lo que habéis dicho vosotros, ¿no? El tiempo en que estamos ahora es peor. Peor de lo que estaba en el tiempo de Elías. Peor en el tiempo. Porque ahora incluso se invade hasta la vida privada de uno. O sea, lo que antes al menos, lo que normalmente se decía, bueno, de la casa para afuera, pues sí, están las leyes, pero de casa adentro están tus normas de tu hogar, tus reglas que tienes en la casa. Pero incluso ni esas reglas puedes practicarlo porque estás amenazado por las reglas que pone el Estado, el gobierno. No puedes corregir a tus niños. ¿Sabías, no? Que con estas nuevas leyes que hay, si te opones al deseo de un hijo, ¿qué pasa? Te pueden denunciar. Incluso hasta puedes ir a la cárcel. Bueno, ahí estaba contando la niña que le han quitado, ¿ves? Te quitan a los niños. ¿Os dais cuenta que ya no solo están legislando, yo qué sé, en la sociedad, sino tu propio hogar? Y con leyes que son morales para nosotros, que nos ayudan a acercarnos más al Señor. No, todo lo contrario, a alejarnos más de Dios. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, muy parecidos del tiempo de apostasía, tiempo de alejamiento de Dios, es donde el Señor también dice que habrá otro Elías. Otro Elías que, ¿qué va a hacer? Como el día anterior, ¿qué tiene que hacer? Denunciar lo mismo, el pecado que estamos viviendo. ¿Es fácil eso? Oye, decía, me acuerdo, lo comenté anoche porque me llamó la atención eso, ¿no? Hay un chico que habla en las redes justamente contra esta ideología de género, y él hablando del matrimonio decía, hoy en día mucha gente que es, digamos, que tiene su pareja, su esposa, ¿no? Que es una pareja normal, con la que conocemos, decía, hasta ya le da temor o un poco incluso vergüenza de decir que es heterosexual. O sea, que es un chico casado con una mujer. No, porque está tan de moda lo otro, de que ya hasta dice, uno se puede, ya no se atreve a decir, no, yo soy heterosexual, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Y entonces llego a ese extremo de que, lo que quiero decir, ¿no? ¿En qué momento estamos viviendo? Y entonces, ¿cómo se puede atrever uno a decir? O que cuando quieres, yo qué sé, dejar un poco, como decir, poner tus principios, ¿no? Exponerlo y decir lo que piensas, entonces la gente se te viene encima. Cuando hubo estas marchas del 8M, que era que celebraban el Día de la Mujer, había un chico que sale y él decía, yo también quiero celebrar el Día de la Mujer, pero bueno, obviamente iba un poco como provocado también, pero luego, pero en lo que él tenía su pancarta decía, pero no estáis celebrando las muertes que hay. Ah, no, porque era el día de... ¿Qué celebraba el día del 8? Sí, pero hay una palabra de la igualdad, creo que algo así. Un poco. Sí, pero lo que decía que quiero dar un poco la igualdad que debe haber, ¿no? Que la mujer también tenga los mismos derechos, algo así. Bueno, él un poco lo llevó a ese lado, ¿no? Por ese camino. Que hablamos de igualdad, que la mujer tiene que ser iguales y los hombres también. Entonces decía él, ¿cómo se llama? Mira, es cierto que las mujeres mueren, es cierto todo lo que está pasando, ¿no? Pero también es cierto que hay más hombres que mueren en accidentes laborales, hay más hombres que mueren, bueno, hacía comentarios, ¿no? De que, así comparando, había más hombres que morían, dice, ¿no? Entonces él decía, pues por ellos también hay que manifestarse. Y decía él, y resulta que voy con mi pancarta diciendo que también, él ponía de las mujeres y también ponía de los hombres que morían. Y no le dejaron, le quitaron su pancarta. Y le dice una chica, dice, pero no puedo decir yo que los hombres también mueren, dice. No, es que eres un machista, decía. O sea, al final no te dejan ni hablar. Es lo que quiero decir ahora. ¿Cómo puede uno entonces a denunciar si prácticamente ya eres estigmatizado si dices algo?
Pues sin embargo, eso es el Elías que tiene que venir en este tiempo. El Elías que, así como Juan y como el Elías primero, dice, denunciar. Pero claro, el Señor promete, dice, vendrán ¿con qué? Con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién te da ese espíritu y ese poder? El Espíritu Santo. La lluvia tardía. Bueno, vamos a continuar. Igual quiero que lean esto atentamente allí. 3T, no, estaba buscando porque tengo, pero no puedo identificar qué es. No es joyas. No es joyas. O será entonces, o testimonio a lo mejor, pero no es joya, porque joya la estuve buscando y no estaba. Bueno, leamos este párrafo. A ver, voy a pedir a Emily, ¿quiere leerlo? Sí. Le dan el micrófono, por favor. Fuerte, para que escuchemos todos. Sí. Hoy se debe hacer la misma obra que Elías y Juan el Bautista llevaron a cabo. En estos días de corrupción moral y ceguera espiritual se necesitan voces que intrépidamente proclamen los pobladores de la tierra a la venida del Señor. En esta hora se necesitan hombres y mujeres que ordenen sus vidas como hicieron antiguamente Juan y Elías, y que inciten a otros a hacer lo mismo. Se necesita una obra de verdadera reforma, no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de ella. Dios pide a todos que la amen y le sirven, que salgan a trabajar con el espíritu y el poder de Elías. Muy bien. Decía, hoy se debe hacer la misma obra que hizo Elías. ¿No? Se necesita también esa persona, como dice aquí, valiente, dice, ¿no? Que denuncie la moral y la ceguera espiritual, y esas voces intrépidas que proclamen a la poder de la tierra la venida del Señor. Y la verdad tiene que ser bastante intrépido para que en este tiempo que estamos viviendo, pues, se pueda uno atreverse a eso, ¿no? Bueno, hermano, este es un poco el tema que quería tratar en esta mañana. El texto sigue, claro, lo voy a dejar ya por ahora. El texto continúa, luego dice, porque hará volver el corazón de los padres a los hijos. Bueno, lo pondré aquí directamente para que lo puedan leer mejor, ¿sí? ¿Qué significa eso? El volver el corazón de los padres o de los hijos a los padres. Le estaba explicando antes que era esto más un lenguaje un poco así poético. Lo que quería decir es esto. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra. Y bueno, a ver. Aquí está un poco la explicación que está en el comentario. ¿Qué quiere decir ese texto? Dice, voy a leerlo. Los hijos de Israel deben convertirse a su Padre Celestial, los rebeldes a la prudencia de los justos. La obra de Juan era la de convertir el corazón de los desobedientes a la prudencia de su justo Padre Celestial. O sea, el corazón de los hijos, en este caso desobedientes, ¿a dónde? A la prudencia de su justo Padre Celestial. Esta era la misma obra que Elías había hecho también. Hay un texto que dice que Elías, cuando oraba, decía, Señor, que ellos también puedan volverse a ti, ¿no? Era un poco en la oración que cuando estaba pidiendo por el fuego, el texto decía ahí que Elías pedía también que esto sirva para que la gente se vuelva a ti, pueda regresar al Señor, ¿no? Y eso es lo que hacía Juan también, y eso es lo que también necesitamos nosotros hacer en este tiempo, ¿no? Esa obra la hicieron ellos, ¿no? Que justo, ¿sí? Sí, este es el comentario bíblico adventista al párrafo de Malaquías 4:5, ¿no? Sin embargo, Malaquías 4:5 dice que también hará volver el corazón de los padres a los hijos. Sí. ¿No? Allí solamente se menciona una parte, el corazón de los hijos a los padres. Dice, bueno, es una simbología o una analogía a la obediencia a los mandamientos de Dios, ¿no? Sí, sí. Pero y la parte de la obra de Juan, de volver el corazón de los padres a los hijos, son dos partes, tiene dos partes. Bueno, no le he tocado todavía eso, ¿no? Entonces, no está comentado en realidad. Y esa es una profecía que está para nuestros tiempos, tiempos en la cual nosotros o la iglesia debe llegar a entender de qué trata este párrafo, ¿no? Esta profecía. Cómo los padres se van a convertir a los hijos y cómo los hijos van a convertirse a los padres. Algo está pasando en la familia. O algo las autoridades, los gobiernos, los legisladores, como tú dijiste, ¿no? Ya se ha ingresado a la familia. Algo están haciendo para que la familia sea atacada, los integrantes de la familia sean atacadas.
algo tendrá que hacer el Elías para resolver ese problema. Gracias. Bueno, no me he pedido más. Lo que estabas comentando también lo he leído esto. Tiene, como dice Germán, hermanos, más contenido esto de Elías. No solo eso de ¿cómo se llama lo que decía Germán ahora? De predicar y hacer volver a la gente a Dios, sino también, hermanos, el corazón de los padres representa, el padre normalmente, ¿qué es? Es la cabeza del hogar, la que pone las normas, el que legisla en casa, el que dice, bueno, esto es correcto, esto no es correcto, el que digamos, corrige en otras partes también a los hijos, ¿no? Y los hijos no están creciendo con eso. Muchos padres han digamos, uno, porque el tiempo que estamos viviendo es la moda también, es la costumbre ahora de este tiempo, que decía alguien que ahora los padres no son padres, sino son amigos de los hijos, ¿no? Que está bien eso de decir son amigos, pero claro, el hecho de ser amigo no quita que sea padre. A veces no vamos por ese lugar, solo digo, bueno, soy mi amigo, como algo, digamos, un poco, suena bonito, ¿no? Es moderno, dice, somos amigos también. Pero sí es cierto, pues está bien, digo yo, no digo que esté mal, pero eso, el hecho de ser amigo de tu hijo, no quita que tú también seas padre. Y sin embargo, eso estamos descuidando, ¿no? Y eso se está descuidando, y eso es lo que Germán está atacando también el enemigo, el hogar. Imponiendo, como decía eso, normas allí, imponiendo costumbres, y no solo eso, incluso imponiendo, ¿cómo se dice esto? Normas morales. ¿Ah? Normas morales en el hogar y quitando autoridad. Quitando la autoridad prácticamente. Es que es cierto, quitando la autoridad ahora. No digo que no se puede decir a los hijos nada. Si hasta hace, bueno, ya eso ya es ya algo normal. Yo me acuerdo que cuando la vine la primera vez aquí, vi una noticia de que un chico denunció a su padre porque el padre le había dado un cachete, creo, algo así, me parece, ¿no? Sí, le había pegado. Y el padre dice, bueno, que claro, el chico ya ¿cómo se lo entrevistaba? Y decía, que ¿cómo no puedo corregir a mi hijo? Y decían, bueno, pero es que golpearlo, decía, ¿no? No se puede hacer eso, que esto es un abuso y no sé qué. Tú puedes castigarlo, el castigo no significa un golpe, el castigo, yo qué sé, quitarle alguna cosa, ¿no? Y el padre dice, todo eso lo he hecho. Y ya, esto ya era el colmo, dice, y bueno, y al final yo me quedaba sorprendido un poco y dije, wow, dice, no se puede. Y el chico lo denunció al papá, lo denunció y el padre estaba detenido por eso. Entonces os dais cuenta que ya no se puede, si en ese tiempo era eso, que hoy ya lo vemos como normal, decía, bueno, aunque en la Biblia ahí se instruye al niño, al hijo, con vara, creo que dice, ¿no? Ya, dice así, con vara, lo dice el sabio Salomón, creo, ¿no? Pero bueno, eso ya, casi todo ya hemos sido ya, digamos, nosotros mismos, ya como que hemos adoptado, dicen, no hay que castigar a los hijos, ahora no se puede golpear porque suena mal, el pegarle con una vara suena mal. Cuando en nuestros tiempos, a una persona, yo que sé, aquí los mismos papás que somos, seguro que nos han castigado con vara a nuestros padres. Que la vara es para el palo del necio, la Biblia. Con el trenzado de barra, se atravesaba. No, pero bueno, yo veía también a uno que era exageración, los papás que eran muy crueles. Ya, sí, seguía, sí. Pero lo que quiero decir es esto, ¿no? Y ahora al revés, es cierto. Ahora los hijos son los que se van contra los padres. Y otra cosa que me llamó la atención era que los profesores, los chicos iban a los profesores, ya habían perdido toda autoridad, incluso hasta le esperaban fuera para golpearle, para pegarle, porque el profesor le había corregido, había dicho algo en la clase. Y eso también lo vi en la noticia. Sí, entonces, hermano, eso es lo que también implica este Elías, el que volver, hermanos, los papás a poner las normas en la casa. Y sobre todo eso, no solo a poner las normas, sino a educar a nuestro niño en las cosas que aquí se está, digamos, como si manipulando, permitiendo la mente de los chicos en esta sociedad. Y si los papás no hacemos eso, pues eso es el trabajo del Elías que tiene que hacer, ¿no? El Elías de este tiempo. Un segundito, de lo que estamos hablando del colegio. Una vez un profesor, estaba hablando yo con un profesor de la secundaria, y entonces había pasado que un niño
se había portado mal y le había pegado al profesor, se le había ido contra el profesor, le insultó y le dijo un montón de cosas. Y yo haciendo comentario de eso con el profesor, porque tuve una entrevista con el profesor, y le explico, ¿y esto qué ha pasado? Me han contado mis hijos, le digo, ¿qué ha pasado esto? Sí, yo le digo, y yo claro, digo, uy, ¿y no le podía usted agarrar al niño y darle un buen? Le digo, porque el niño le estaba pegando a él, o sea, a él le ha ido a pegarle y todo. Y él me dijo, es que eso no se puede hacer ahora. Me dijo, no, sí, pero es que esto no se puede hacer. Ya, pero si le está atacando el niño, le digo, pues, no sé, dale algo, un empujoncito o algo, ¿no? Y me dijo, no, es que... Y el profesor se quedó quietito, dice, quietito, o sea, se apartó como para que el niño no le siga atacando, ¿no? El profesor, él no hizo nada. Y dijo, es que hoy las leyes están así están hechas. Y él dijo, no estoy de acuerdo, me dice, pero como están así, está prohibido que nosotros no podemos levantar nada, ni un dedo, contra los niños, ¿no? Y el niño, claro, él sí podía, bueno, eso. Sí, entonces es cierto, hermanos, que como alguien comentaba atrás, creo que el líder decía, ¿no? Antes había, digamos, a veces mucha exageración. Yo veía padres que castigo era un maltrato eso antes que castigo. Veía así a vecinos, ¿no? Que en vez de un castigo, como vuelvo a decir, era un maltrato eso. Y es cierto que se abusaba mucho de eso también. Pero es que ahora hemos llegado a un extremo también opuesto, a otro extremo, ¿no? La obra del enemigo. Sí. Y entonces, eso, hermano. Entonces, los hijos, lamentablemente, pues, nacen en un momento que parece bonito, ¿no? En una época más libre, más libertad, más, ¿cómo se llama? Más derechos. No. Más tolerancia. Nada de eso, es mentira, ¿no? Y entonces, eso es lo que los papás, porque ahora los hijos, ellos también tendrán su familia, van a tener su familia, y lo que ellos están viviendo ahora, en este momento, pues en su momento cuando sean padres será peor. Como digo, el mal cada vez se sigue degradando más. Entonces ellos dirán, en mi tiempo, bueno, es todo así, pero aparecerán otros males en su tiempo de ellos. Y os veréis también esta misma situación, y ahora cómo, si ahora no se puede ni corregir, ¿qué será en el otro tiempo? De aquí a... Si el mundo existiera, de aquí a 20 años más, cuando tengan niños vosotros. Yo creo que no, viene y va a parar todo. Si hoy, si tú haces cualquier cosa, te pueden quitar a tu niño, imagínate más adelante. A lo mejor incluso hasta ni te permiten tener ya niños, ¿no? Ya dirán quién puede tener hijos y quién no puede tener hijos directamente, ¿no? Ya, bueno, pues entonces, hermano, ya bueno, nos hemos explayado un poco. Todo esto era el trabajo de Elías que tiene que hacer en este tiempo. Y ya finalizo con esto, aquí veremos 3 Elías. Dice, el mismo fervor que caracterizó al profeta Elías y a Juan el Bautista, hemos de esforzarnos en preparar el camino para el segundo venimiento de Cristo. No, con el mismo fervor que caracterizó a Elías, también tenemos que tener nosotros. Bueno, de esta manera he presentado este tema, hermanos, de que en estos tiempos que vivimos, pues, está profetizado eso y tenemos que hacerlo. Porque el Señor Jesús dijo, si no, en una ocasión cuando los discípulos le dijeron, Señor, mira, la gente está gritando mucho, hace mucho ruido. ¿Qué dijo Jesús? ¿Recuerdan? Es una especie de analogía también para este tiempo. Dije, dejad que la gente siga hablando, que si no hablan ellos, si no gritan ellos, las piedras, así, cuando él le llevaban, creo, en la entrada triunfal a Jerusalén, creo que era, ¿no? La gente hacía mucho ruido y los discípulos dicen, Señor, que callen, que están haciendo mucho alboroto, ¿no? Y el Señor Jesús, déjalo, porque si ellos no hablan, no clamarán las piedras clamarán, dice, ¿no? Eso, hermano, quiere decir que hoy, en nuestro tiempo también, si nosotros no hacemos, pues seremos apartados, dejados de lado, y otros lo harán en nuestro lugar. Y claro, no creo que a nadie nos guste eso, ¿no? Que nos quiten nuestro lugar, que somos los llamados a ser herederos de esa patria celestial, y luego no podamos ser los que lleguemos a ese destino, a esa meta. Que el Señor nos ayude, y esta reflexión la que he querido compartir con vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a finalizar entonces recogiendo una ofrenda voluntaria. Y vamos buscando también... Jessica, ¿le puede decir el himno? Que no lo tengo. Vale. ¿Qué número es, Caleb? Bueno, vamos buscando, entre tanto, el número 329 de nuestros himnarios.
Sí, Iglesia de Cristo. El tercer día, hermanos, somos cada uno de nosotros. No lo he dicho, ¿no? Bueno, claro, habrán entendido, ¿no? El tercer día somos cada uno de nosotros, llamados a ser el tercer Elías. La iglesia en su conjunto, pero individualmente cada uno de nosotros somos llamados a ser el tercer Elías. Gracias. Agradecemos, hermanos, por esta ofrenda voluntaria, que el Señor les bendiga. Y ahora, si tenemos el himno, vamos a cantar el himno 329. Lo mañana con guitarra. Iglesia de Cristo, te anima tu amor y espera velando tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor. Se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, está con nosotros el Consolador, quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí nos has cuidado, nos has guardado, porque permite, Señor, que un sábado más estemos aquí en tu casa de oración, todos reunidos aquí, estudiando y alabando tu nombre. Te rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestro pecado, todo lo malo también que hacemos. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante en esta carrera cristiana, para seguir avanzando, Señor. También danos tu Santo Espíritu para poder, Señor, aprender más de ti, Señor, y así también poder enseñar a la gente, Señor, tantas cosas que se presentan. Sabemos que el enemigo está trabajando duro para confundir, Señor, a las personas. Ayúdanos también, Señor, para que nosotros siempre nos mantengamos firmes en tu palabra y también, Señor, poder darnos cuenta, Señor, de lo malo, de lo bueno. Te rogamos que nos des cada día más fe, Señor, para depender de ti. Y así también te rogamos por tus hijos en el mundo entero, por todo, Señor, por tu pueblo, por la juventud, por los niños, Señor, que también les ayudes a ellos. Ellos tienen sus luchas. También en este mundo, Señor, que es tan difícil ahora, la situación que estamos viviendo, ayúdales a ellos también, Señor, para que se mantengan firmes y para que ellos también puedan seguir adelante y así puedan llevar también tu mensaje a las personas. Te pedimos que te quedes con nosotros también, Señor, en esta tarde y todo lo que hemos podido estudiar quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Te rogamos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y luego esperamos la bendición del pastor. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor.
Hermano González, le dejamos. ¿Me oyen? Sí, sí le oímos. Estamos entonces reverentes para recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Feliz sábado y bendiciones para todos. El Señor os acompañe. Bueno, gracias hermano. Y bueno, de esta manera hemos finalizado el servicio de esta mañana. Estamos en la tarde invitados para los jóvenes a las 4 de la tarde. Y también los jóvenes para tener un previo ensayo también. Ahora salimos y nos saludamos. Sí. Y agradecemos también a los hermanos que han estado conectados por Zoom. Que el Señor también les bendiga. Y bueno, hoy a las 4 tendremos la sociedad de jóvenes. Gracias a ellos también. A todos los hermanos que han estado conectados y a las personas que han estado ahí presentes por Zoom.